este video vamos a ver razones trigonométricas y vamos a decir que se llaman razones trigonométricas aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. Para cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, uno de los catetos es el cateto adyacente y el otro es el opuesto. Entonces, tengo un triángulo rectángulo, ángulo recto. Yo determino que voy a trabajar con este ángulo, con el ángulo alfa. Entonces, una vez que determino con qué ángulo voy a trabajar, voy a identificar los lados del triángulo. Ángulo recto, el lado opuesto siempre es la hipotenusa. Siempre el lado opuesto al ángulo recto lo llamamos hipotenusa. Ahora, como voy a trabajar con este ángulo, con el ángulo alfa, el lado opuesto al ángulo alfa lo voy a llamar cateto opuesto de alfa. Alfa, el lado opuesto a alfa, es el cateto opuesto de alfa. Y el tercer lado de este triángulo lo voy a llamar cateto adyacente de alfa. Al tercer lado del triángulo lo voy a llamar cateto adyacente de alfa. Vemos otro ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo. Ahora en este caso defino que voy a trabajar con este ángulo, con el ángulo beta. Por lo tanto, a partir de ahora puedo definir los lados del triángulo. Ángulo recto, siempre el lado opuesto al ángulo recto lo voy a llamar hipotenusa. El lado opuesto al ángulo recto lo voy a llamar hipotenusa. Voy a trabajar con el ángulo beta. Por lo tanto, el lado opuesto a beta lo voy a llamar cateto opuesto de beta. Trabajo con el ángulo beta, por lo tanto, el lado opuesto es el cateto opuesto del ángulo beta. Y el tercer lado lo voy a llamar cateto adyacente de beta. Lo que voy a hacer ahora es definir las razones trigonométricas. Vamos a trabajar con tres razones trigonométricas: seno, coseno y la tangente. Voy a definir seno de un ángulo y vamos a decir que el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Seno de un ángulo es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a definir ahora el coseno de un ángulo y decimos que el coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último voy a definir la tangente de un ángulo y vamos a decir que la tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el adyacente. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo que vamos a ver ahora es cómo usar la calculadora. ¿Qué pasa cuando tenemos que calcular el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo? Vamos a tener en cuenta estas tres teclas. La calculadora, seno, sin. Coseno, cos. Tangente, tan. Entonces, sin, seno, cos, coseno, tan, tangente. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza la calculadora. Si yo quiero calcular el seno de 30 grados, lo que voy a hacer es esto. Primero tengo que ver que en el visor siempre aparezca la letra D. Siempre en el visor de la calculadora tiene que aparecer la letra D. Voy a calcular el seno de 30 grados. ¿Cómo voy a hacer? Tecla sin. 30, voy a poner 30. Y ahora voy a poner la tecla de grados, minutos y segundos. Entonces, seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Tecla igual. Y el seno de 30 grados es igual a 0,5. Por lo tanto, el seno de 30 grados es igual a 0,5. Ahora voy a calcular el coseno de 45 grados. Entonces voy a trabajar la tecla cos, coseno. 45, voy a poner 45. Coseno de 45, me falta 45 grados, entonces pongo la tecla grados, minutos y segundos.
coseno de 45 grados. La tecla igual. Entonces me da que el coseno de 45 grados es igual a 0,70 aproximadamente. Y ahora lo que voy a hacer es calcular tangente de 15 grados. La tangente de 15 grados, tecla de tangente, 15 grados. Voy a poner 15. Y me falta la tecla grados, minutos y segundos. Tangente de 15 grados. Igual a 0,26 aproximadamente. 0,26 aproximadamente. Vamos a tangente, un ejemplo más, tangente de 30 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tangente de 30 grados, dijimos, 30, tecla grados, minutos y segundos, y esto es igual a 0,57 aproximadamente. Tangente de 30 grados es igual a aproximadamente 0,57. Bien, ahora lo que quiero averiguar, antes a ustedes les da como un dato el ángulo, ahora no. Quiero calcular el seno, quiero calcular cuánto mide este ángulo, sabiendo que el resultado es 0,5. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es calcular el arco coseno de 0,5. Cuando tengo que calcular un ángulo, siempre tengo que calcular el arco. En este caso, de seno. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a apretar la tecla Shift, activo lo inverso, tecla seno, de 0,5. Entonces voy a poner el número 0,5. Entonces me apareció seno a la menos 1 de 0,5. Igual. Y como este resultado es un ángulo, por lo tanto me resta la tecla de grados, minutos y segundos. O sea, 30 grados. 0 minutos, 0 segundos. Por lo tanto, el ángulo en este caso mide 30 grados. Vamos a ver otro ejemplo más. Coseno, un ángulo que no sé cuánto mide, es igual a 0,43. Entonces lo que quiero hacer es averiguar el valor de este ángulo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a calcular el arco coseno de 0,43. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Tecla Shift, arco, en este caso coseno, tecla cos elevado a la menos 1, es decir, arco coseno de 0,43. Voy a poner 0,43. Tecla igual, y como yo sé que esto es un ángulo, entonces me resta la tecla grados, minutos y segundos. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? 64 grados, 31 minutos, y estos son segundos. Entonces lo que vamos a hacer es truncarlo, es decir, vamos a tener en cuenta los grados y los minutos. Por lo tanto, el ángulo mide 64 grados, 31 minutos. El ángulo mide 64 grados, 31 minutos. Y por último, tangente de un ángulo es igual a 0,18. Por lo tanto, quiero averiguar cuánto mide este ángulo. Lo que voy a hacer es calcular el arco tangente. Entonces, Shift, la tecla tangente, de 0,18. Igual, es un ángulo, por lo tanto, tengo que poner la tecla de grados, minutos y segundos. Por lo tanto, como habíamos dicho, vamos a tener en cuenta los grados y los minutos. Por lo tanto, el ángulo mide 10 grados, 12 minutos. Por lo tanto, la tangente de un ángulo es igual a 0,18. Por lo tanto, este ángulo mide 10 grados, 12 minutos. Vamos con un ejemplo más, el último. Coseno de un ángulo es igual a 0,85. Quiero averiguar cuánto mide este ángulo. Lo que voy a hacer es calcular el arco coseno. Shift, coseno, cos de 0,85. 0,85. Igual, como es un ángulo, la tecla grados, minutos y segundos, vamos a entruncar en minutos, por lo tanto el ángulo mide 31 grados 47 minutos. Por lo tanto, el ángulo mide 31 grados 47 minutos.